que como Asociación Nacional de Centros de Investigación, Promoción y Desarrollo y como CONADES, nos gustaría mucho que podamos desarrollar en los 3 puntos que tú planteas que pueda desembocar en una campaña. Para que esas 3 ideas que tú planteas, investigar, había una segunda, me he olvidado, y lo de la campaña, podamos concretizarlo, porque sí creo que podemos aumentar, disminuir argumentos, pero creo que ha sido bastante convincente, ¿no? Y bien interesante, porque el otro día tuvimos una reunión donde estuvo Giancarlo también con la Agencia de Cooperación Internacional, el APSI, no sé si hay alguien de APSI aquí, que está discutiendo el tema de asociación público-privado. Entonces sería interesante que lo que nosotros trabajemos podamos transmitirlo hasta por ese canal. Y creo que también está CEPLAN, no me parece... Exceplan. Ah, ahí están los dos, sí. Exceplan. Ahí están los Exceplan también que podrían contribuir en ese proceso. Muy bien. Gracias, Pina. Entonces vamos a hacer la ronda final, 3 minutitos a cada uno de los expositores. Solo brevemente, 2 minutos, 1 minuto. 1 minuto, bueno, 1 minuto. Acá el compañero. Y otro minuto, discúlpenos, pero es que estamos con el tiempo. ¿Sí? Bueno, es una invitación, los comentarios que se han hecho, yo hubiera preferido guardar silencio, porque realmente soy una persona que está relativamente informada de los temas, por eso es que planteo cosas que van un poco más allá. ¿Cuál es la salida, no? Un punto importante que siempre hemos relevado en las exposiciones sobre este tema en Germán, es el aspecto creativo e innovador, como que las APPs como renovación de la demanda para sostener el sistema, ¿no? Entonces, mi pregunta, un tanto provocadora, como he visto presentaciones de 2 ONGs, si uno utiliza el análisis de sistemas para el análisis económico y social, va a ver que las ONGs tienen limitaciones muy grandes, ¿no? ¿De qué sistema mayor forma parte, ¿no? ¿Hasta dónde puede ser, por decirlo de manera diplomática, el motivo de esta reunión, un tema de interés para las ONGs, como DART y una más de Giancarlo, ¿no? ¿Hasta dónde ellos podrían acompañar una alternativa de cambio, ¿no? Las limitaciones son evidentes y muy grandes, ¿no? Ellos forman parte de un sistema mayor, difuso, pero que en los momentos de crisis, de solución, de confrontación, van a irse por el lado previsible. Gracias, compañero. Y le vamos a dar el último minuto peruano. No, ya intervino, compañero, así que le pasamos allá al compañero. El último minuto peruano. Entonces... Sí, buenas noches. Humberto Mañari, de la Confederación de Trabajadores Estatales de Perú. Vengo del sector salud, justo lo que mencionaba Giancarlo. Definitivamente las APP no solamente es en el tema de infraestructura, sino también en la provisión de los servicios. Tenemos, por ejemplo, el laboratorio y el servicio de diagnóstico por imágenes del Hospital Valle son tercerizados, al igual que en el Hospital Cardíaco del Callao, ¿no? Pero yo quería también mencionarles algo que de repente es pequeño, pero es muy importantísimo para el sector salud, el sector público en el Callao. Nosotros tenemos un servicio que se llama las sanidades internacionales. Dentro de ello está lo que es el servicio de sanidad marítima internacional. Es donde se financia, se puede decir, todo el sector público en el Callao. Tiene un promedio de ingresos de 850.000 soles mensuales ese servicio, y hoy se ha privatizado. Han hecho un convenio donde la empresa se lleva el 80% y 20% lo dejan a la Dirección Regional de Salud, que es la que manda ahí, ¿no? Pero esa empresa es una empresa del gobierno regional, de Félix Moreno, está toda su familia ahí y no tienen preparación. Supuestamente en el análisis que se hace dice que el servicio como sector público no tiene la capacidad de atender a todas las embarcaciones que vienen al puerto del Callao, ¿no? Y por lo tanto requieren de alguien
de una entidad que esté acreditada y que tenga la capacidad para hacer eso. Y bueno, eso es lo que quería mencionarles porque me parece importante que se sepa que también el tema de la provisión de los servicios está dentro de ese marco de lo que es las APP. Gracias. Muchas gracias, compañero. Así que, Francisco. Señor, un segundo. Listo. Yo siento un montón de necesario. Un minutito, señor, por favor. La deuda pública corrupta ha sido pagada por el ministro de Economía. La deuda pública corrupta la anularon en Ecuador, Correa. Eso me había olvidado. Y eso es importante que sepan todos los peruanos, señor. La deuda pública corrupta. Porque cuando yo hablé con un representante del Ministerio de Economía, me dijo, ya la deuda peruana está pagada. Y le dije, ¿cuál? La corrupta. O sea, la que ya no podemos pedir que nos descuenten. Gracias, señor. Rápidamente un comentario y luego va a ver si puedo responder algo en la pregunta que hizo el compañero. Bueno, nosotros como organización tenemos un proceso de seguimiento a los programas, planes, políticas del Estado. No es solamente que nos lanzamos cuando hay problemas en la política, algún proyecto que haya salido mal. Tenemos un proceso que es elaboración de conocimiento, coordinación con las organizaciones e incidencia, ¿no? Entonces ese proceso lo seguimos constantemente y tenemos bastante buena relación con funcionarios del COSIPLAN, con funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y con el Ministerio del Ambiente, con quienes tenemos también un convenio. Ya que están acá presentes también gente del CEPLAN, yo quisiera más bien puntualizar en el problema de la planificación en el Perú. En el caso de IRSA, el proyecto se construyó y luego se quiso poner un Inambari para inundar 100 kilómetros dentro de esta carretera construida. Entonces hay una cosa que también debemos tener presente en relación a la planificación. Los proyectos deben planificarse y debe ser un sistema planificado, ¿no? En relación a tu pregunta, no sé si te voy a poder responder completamente, pero el financiamiento de los proyectos por parte de los bancos de desarrollo nacionales, ellos financian. En el caso del BNDES solamente a empresas y los estados son solamente garantistas. En el caso de la APP del IRSA Norte, esta ha sido ganada por un consorcio donde tuvo un problema grandísimo de Odebrecht, que los peruanos lo conocen, y seguramente ahí se va a ver cómo es que va a ser financiado el proyecto. Seguramente, no lo digo, no lo sé, por el Banco Nacional de Desarrollo. Igual los bancos chinos, que son bancos nacionales, también solamente financian empresas chinas con trabajadores chinos. Gracias, Francisco. Sí, yo creo que la necesidad de que haya multiplicidad de actores es básica, ¿no? Porque si hablamos de gobiernos que están totalmente penetrados por intereses corporativos y transnacionales, es necesario que haya sindicatos fuertes, es necesario que haya redes, es necesario que haya ONGs, es necesario que haya universidades que estén proponiendo una serie de temas. Y yo me preguntaría, ¿la planificación en el Perú existe? Desde que desapareció el INP, disculpen, pero ese Plan Nacional Bicentenario no está alineado, no está coordinado. Un plan nacional de desarrollo, un plan de desarrollo concertado de una región. ¿Están alineados los planes de desarrollo concertado de las regiones y de las provincias y de los distritos con el bicentenario? No encontramos el orden. Ese es un documento interesante, pero la planificación está totalmente divorciada de toda la discusión presupuestaria. Entonces, desde que desapareció el INP, hablar de planificación en este país es algo un poco jocoso, creo yo. Con respecto al tema que plantea el compañero del sindicato, ese es un tema clave, ¿no? Porque estamos pasando de estas APPs de infraestructura a APPs de provisión de servicios, y por eso que yo hablo de la privatización de las responsabilidades públicas, ¿no? Y es por eso que necesitamos sindicatos muy fuertes, porque si viene, así como descubrimos en el gobierno de Fujimori y Montesinos que la gente recibía montones de plata, ahora hemos descubierto que los lobistas definen las políticas públicas en el Perú, y lo que a mí me preocupa es que como sociedad no nos hemos levantado frente a esto, ¿no? Cuando se dan casos similares en otros países, en Bolivia, en Ecuador, han caído gobiernos y todos esos funcionarios han ido para afuera y se ha cambiado todo totalmente. Entonces acá no tenemos esa energía porque tenemos el trauma de Sendero Luminoso probablemente, ¿no?
sociedades como la peruana y la colombiana, por situaciones de violencia, no han podido lograr articulaciones o resistencias mayores, a pesar de que tenemos algunas experiencias importantes para compartir a nivel de América Latina, ¿no? Y yo recogería lo que plantea Pina, que estos temas tienen que ser discutidos, conversados, porque hay argumentos a favor, argumentos en contra, y lo que le falta a este país es dialogar, debatir, discutir, compulsar ideas. Yo no sé por qué se tiene miedo a que la gente tenga ideas distintas. Esa es parte de la democracia. A veces nuestras ideas predominarán, a veces no. Y si se presentan mejores argumentos, mejoraremos nosotros nuestros contraargumentos también, ¿no? Entonces, mientras más amplia sea la cancha, mejor. Quizás comentar sobre la cuestión del rol de las instituciones financieras de la banca pública en las APPs, que acá hay una paradoja interesante, porque a pesar de que estamos hablando y se habla frecuentemente, se postula el rol salvador del sector privado para la infraestructura, la realidad es que hoy en día del gasto en infraestructura en los países en desarrollo, solamente el 15% es financiado por el sector privado. El resto es financiamiento público de distintas maneras, y parte de ese financiamiento público son justamente las instituciones de la banca, los bancos regionales, los bancos multilaterales, y también ocurre a través de garantías, como lo decía Francisco, y estas garantías son muy importantes porque en muchos casos hay proyectos que por su dimensión los financiadores privados jamás se involucrarían si no hay un garante público detrás para apoyarlo. Entonces es un papel enabler, ¿no es cierto?, como de facilitador de que ocurran los proyectos públicos privados, y es muy importante. Y ahora esto, bueno, decía Germán, la partida que se destinó a factibilidad, ¿no? Ahora todos los bancos están recibiendo instrucciones de crear puntos focales que ayuden a los países a hacer esta factibilidad, ¿no? Que si uno lo piensa, también es un subsidio público a la inversión privada, porque es algo que el privado podría hacer, tendría que hacer, ¿no es cierto?, pagarle a un consultor, pero ahora los bancos públicos también van a estar destinando recursos a la factibilidad. Y finalmente otra parte de este rol facilitador es el clima intelectual, ¿no?, que proveen los bancos, y que es muy importante también. O sea, los bancos, a través de su capacidad de convocante, de reunir, de crear foros, de emitir documentos, ¿no?, que tienen la estampa del banco diciendo cuáles son las buenas prácticas, cuáles son las malas prácticas, tiene una enorme capacidad de moldear la manera en que se piensa, especialmente a los niveles más altos en los gobiernos de los países en desarrollo, sobre las APP, ¿no? Entonces es un rol que en varios niveles quizás no solamente financieramente importante todavía, sino que también a nivel de otros factores sin los cuales las APP no podrían ocurrir, también es muy importante. Sí, 3 comentarios. Yo sí creo, es un tema difícil de medir, pero efectivamente la estrategia es que las APPs contribuyan a regular la demanda, ¿sí? Y regulan la demanda y coordinan inversión privada y inversión pública, porque el sistema es un sistema que tiene problemas, es un sistema que genera excedentes, pero se distribuyen mal. Y yo creo que esta es una salida sistémica, porque no es peruana, para tratar de mitigar estos problemas. La pregunta es si esta salida nos va a sacar de los problemas. Yo creo que no, porque los problemas distributivos se agravan y todos estos paliativos que han surgido a través de la historia pues no han servido para mitigarla. La han mitigado temporalmente, pero no de manera definitiva. Primer comentario. Segundo comentario, yo creo que es muy importante lo que se preguntó de poder tener información estadística de cuánto nos cuesta el servicio por atención de tal cosa, el costo por kilómetro. Eso sería ideal, pero lamentablemente el problema que tenemos, y creo que es general, tratamos de hacer otro trabajo para la TINDAD también, es que no existe información pública sobre el tema. Nadie puede saber cuál va a ser el costo definitivo de un proyecto si este tiene un pasivo en firme y tiene un 50% de pasivos contingentes que están asociados a los tráficos en una carretera. Esto es, el costo final en ciertos proyectos es incalculable.
Entonces, decir cuánto puede costar kilómetro lineal de carretera de tal tipo es extremadamente complejo. Yo creo que merece el proyecto, aparte de la propuesta de la Asociación Nacional de Centros, hacer un gran esfuerzo internacional en homogeneizar nomenclatura, establecer criterios de información, criterios de evaluación ex ante y ex post. Si los organismos internacionales los están promoviendo, bueno, que todos los países tengan la misma contabilidad en términos de las finanzas públicas para registrar estos proyectos. El registro de la deuda, en el caso del Perú decíamos cómo se hace, y cuando uno entra a México se va a dar cuenta que no hay ningún registro público oficial de todas las APPs. Es decir, yo he tratado de entrar por 1000 medios a buscar cuántos son los costos de endeudamiento por APPs en México y no existen. Esto es, lo que debería exigirse a los organismos financieros internacionales es que si nos están metiendo en esta vorágine a favor de las ganancias, que aunque sea tengamos criterios transparentes, comunes de medición. Un tema importante también que quería señalar era, no conozco este detalle del megapuerto famoso, pero yo tengo un temor tremendo cuando los proyectos vienen desde afuera. Es decir, los proyectos deben surgir a partir de una evaluación interna de proyectos. Esto es, yo tengo una oferta, tengo una demanda proyectada, establezco una necesidad que no puedo atender de acuerdo a la disponibilidad de recursos, y a partir de esa evaluación de necesidades determino las tecnologías y lanzo el proyecto, evalúo si puede ser con recursos públicos o va a ser una evaluación pública-privada, un proyecto. Esto es, hay una metodología rigurosa partiendo desde las necesidades nacionales. Y lo señalo ¿por qué? Porque IRSA fue un invento desde afuera. Yo insisto que IRSA, norte y sur, no sirven más que para unir pueblos del Perú, para hacer algo de tráfico interfronterizo y para destruir el ambiente. Y eso nos costó 3.500 millones de dólares. Y ahora Brasil nos está imponiendo una inserción que sí tenía sentido, que era la inserción ferroviaria. ¿Por qué? Porque cuando yo planteo un proyecto interoceánico, la única forma de hacer transporte terrestre interoceánico era por la vía férrea, por ferrocarriles. Esto es, las carreteras no sirven para nada. Si me voy a demorar 7 días en transportar una tonelada de carga de Brasil a la costa peruana, me sale más barato por la vía marítima dándole la vuelta, y quizás le puedo dar otra vuelta al continente americano y me sale más barato que llegar al otro lado. Esto es, fue una necesidad impuesta desde afuera, un proyecto inútil. Bueno, sirve para nuestros pueblos y localidades internas, y en realidad no sirve para gran cosa. Y por último quiero señalar que yo no tengo una postura 100% negativa a las APPs. Es decir, yo creo que algunas cosas pueden ser razonables. En algunos negocios conviene tercerizar ciertas cosas, pero para eso hay que acudir a procedimientos y metodologías claramente establecidas. Me suena así una perfecta irracionalidad eso que el Banco de la Nación licite sucursales completas. Me parece un absurdo que una empresa pública les licite lo que es su actividad principal, que le puede generar economías a escala, porque en realidad de lo que se trata es que quieren destruir la empresa pública. Yo creo, repito lo que señalaba, hay que detenerse a pensar, hay que evaluar en serio, aplicando técnica, y hay que actuar. ¿Sí? Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a los panelistas, muchas gracias a todos, todas ustedes. Un anuncio, la parte más positiva del final, es que les invitamos a un cóctel allá afuera en el pasillo, así que tan cordial.